Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, perdón, es por el cubrebocas, ¿verdad? No se escucha muy bien. Mi nombre es Iván Santiago. Eh, por si alguien no me conocía, estoy para servirles. Mi esposa está allá atrás, Rosario, estamos para servirles. Y mi hija por ahí anda, también está para servirles, una chiquita. Pues es una bendición poder estar aquí, poder compartir la palabra. Es un gusto ver la hermana Lupita. Cuando la vi entrar me dio mucho gusto. Qué bueno que ya está con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. El tema que voy a compartirles es sobre la Gran Comisión. Y si me acompañan con sus Biblias, por favor, en Mateo 28, 16, del 16 al 20. ¿Ya están ahí? ¿Ya estamos ahí? Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 28, el último capítulo, versículos 16 al 20 son los últimos versículos también. ¿Y cómo dice el encabezado de su Biblia? En algunos dice la Gran Comisión, ¿verdad? Hay otras versiones que dicen la gran responsabilidad, tiene otros títulos. La gran labor, pero en la versión Reina Valera 60 dice la Gran Comisión, que es el nombre más conocido para lo que nosotros conocemos como evangelizar. Y el origen de esta frase, porque la Gran Comisión no viene en ninguna parte de la Biblia, no está en ninguna parte de la Biblia, pero no significa que no sea verdad. El origen de la frase se entiende como la responsabilidad que implica evangelizar, ¿no? La Biblia Dios habla hoy la menciona como el encargo de Jesús a sus discípulos. La traducción lenguaje actual la llama la misión de los discípulos. Y como yo les comentaba, no viene de manera literal en ninguna parte de la Biblia, pero se sobreentiende por lo que significa. Se cree que hubo un misionero holandés llamado Justinian von Wells, quién sabe cómo se pronunciará en holandés, pero llamémosle Justiniano. Es el primero que utilizó esta frase en un resumen que hizo del pasaje. Pero también se dice que la persona que hizo famosa esta frase se llama Hudson Taylor. Era un misionero inglés que a principios del siglo XX, a finales de 1800, a principios de 1900, él fue un misionero en China, un misionero muy importante, muy famoso, muy conocido y con un deseo muy grande por las personas chinas. Él abrió muchas misiones, mucho campo, sufrió muchas pérdidas, se casó con una misionera también, tuvieron 6 hijos y no recuerdo exactamente, algunos se murieron al nacer, otros murieron de grandes. Los 6 hijos que tuvo se murieron con la primera esposa y se volvió a casar y tuvo otros 2 hijos, los cuales le sobrevivieron. Pero bueno, se dice que él popularizó la frase la Gran Comisión. Entonces vayamos a Mateo 28, 16. Y dice así, si me acompañan con su vista, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está con nosotros hasta el fin de los días, ¿verdad? Hay pasajes paralelos en Marcos 16, yo se los voy a leer. Marcos 16, 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El versículo 15 dijo: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24, 45, un pasaje también un poco parecido, yo lo leo, dice 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y esta frase de Lucas continúa en Hechos, del Hechos 1:4 hasta el 8. Voy a leer únicamente el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son pasajes parecidos, son pasajes similares que hablan sobre el llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Aquí, haciendo un breve paréntesis, voy a comentarles un dato que me encontré mientras yo buscaba el título de la Gran Comisión, que es sobre los capítulos y los versículos. Esto es a modo de dato curioso. No sé si sabían, pero los capítulos de la Biblia fueron divididos por un arzobispo en Canterbury, se llama, en Inglaterra, que dividió los capítulos de la Biblia en la Vulgata Latina en 1226. Y los versículos fueron introducidos más adelante en 1541 por un judío llamado Santos Pagnino, quien hizo una traducción de la Biblia de manera personal y fue el primero en dividir el texto en versículos numerados. Más adelante un cristiano que tenía una imprenta que se dedicaba a eso, popularizó la división de los capítulos en versículos en 1551. Se llamaba Roberto Estienne. Esto, pues les digo, a manera de dato curioso, ¿no? Yo siempre me lo había preguntado y hasta ese momento me lo encontré. Bueno, ya entrando en materia, en esta parte de la Gran Comisión, Jesús también, durante su ministerio, había enviado a sus discípulos de dos en dos. No sé si se acuerdan en pasajes, ¿no? Los enviaba de dos en dos para ir a los pueblos de donde ellos eran, para predicar las buenas nuevas, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. También hubo un caso muy particular que solamente viene en Lucas 10:1, donde envía a 70. También los envía de dos en dos para predicar. Dice Lucas 10:1: después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una como una comisión parecida a la Gran Comisión. Es diferente porque únicamente iban a predicar dentro de Israel. La diferencia con los versículos finales de Mateo 28 es que Jesús
les envía a todas las naciones, ¿no? Hay una marcada diferencia en los últimos versículos con la intención de Jesús de que fueran a todo el mundo a hablarles de Él, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es la Gran Comisión? ¿Qué es la Gran Comisión? Basándonos en el versículo 19, en los últimos 19 y 20, la Gran Comisión es la obediencia a la instrucción de predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Jesús mandó. Son 4 cosas. La Gran Comisión implica 4 cosas, no solamente es una, sino son 4 cosas. Es la obediencia a la instrucción que Jesús dio, pero es también una responsabilidad y un privilegio. El poder hablar de las buenas nuevas a otras personas es un privilegio y es una alegría que Dios produce en nuestros corazones. No sé si sepan, pero bueno, yo conocí a Memo y a Abraham también y a Andrés en un ministerio de evangelismo. Nosotros íbamos a predicar a las plazas, íbamos a predicar a los camiones, a los hospitales, a cuanto lugar Dios nos permitiera ir. Y lo estuvimos haciendo pues por varios años. Y bueno, es de manera particular, pues el ministerio de evangelismo es como un llamado particular de evangelismo. Pero Dios nos llama a todos, a todas las personas, a hablar de Él. Aquí en Mateo 28, del 18 al 20, no se dirige únicamente a los que tienen el don de evangelismo o el ministerio de evangelismo. Jesús le está hablando a todos los discípulos, ¿no? Leyendo sobre este tema, algunos estudiosos decían que en algunos resúmenes decían que este trabajo o esta tarea que Jesús encomendó de la Gran Comisión ya se había cumplido, que al los discípulos ser dispersados y predicar el Evangelio, este llamado ya se había cerrado. Pero pues meditando en eso y pensando, pues obviamente uno sabe que es Dios quien hace el llamado a todos los que creen en Él a compartir de esa fe. Imagínense que dijéramos, no, pues como ya se cumplió ese llamado, pues ya no vamos a hablarle a nadie. ¿Se imaginan? No estaríamos aquí. Usted y yo estamos el día de hoy aquí o aprendiendo de su palabra o bendiciendo su nombre en alabanzas, o los días domingos también, porque un día alguien cumplió la Gran Comisión. Y pues qué bendición más grande el poder también ser participantes de la tarea que Dios nos ha dado. Y esto pues nos hace pensar o nos plantea también unas preguntas y que yo también les quisiera hacer. ¿Ustedes han predicado el Evangelio en algún momento de sus vidas? ¿Y cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido el deseo de predicar? Si la respuesta es sí, ¿por qué crees que sí? Y si la respuesta es no, ¿por qué crees que no? Es importante que podamos tomar en serio la responsabilidad que Jesús nos ha delegado en poder predicar el Evangelio, el compartir su palabra, el hablarles de Cristo a las demás personas, empezando por nuestra casa, ¿no? Vamos de lleno a Mateo 28, 18 y 20. Empezamos con Mateo 28, 18. Dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enfoquémonos en la primera parte que dice: y Jesús se acercó y les habló. La gran comisión, el evangelio, comienza con Dios. Hay que tomar en cuenta que la iniciativa es de Dios. La iniciativa de dar salvación al mundo es de Dios. Dios es quien proveyó de vestiduras a Adán y Eva. Y es Dios quien provee un medio de salvación a los hombres a través de Jesús. En el plan de salvación, el que toma la iniciativa es Dios y no el hombre. Y es también, le place a Dios que el evangelio, que el plan de salvación se ha dado a conocer por medio de sus discípulos. Si Dios hubiera querido que los ángeles cumplieran la gran comisión, pues yo creo que no estaríamos tampoco aquí, o no nos mandaría a nosotros cumplir este trabajo. Entonces podemos ver que Jesús se acercó y les habló a sus discípulos y les dio la gran comisión. Podemos ver que la iniciativa es de Dios. Vamos a la parte segunda, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La gran comisión descansa en el hecho de que Jesús recibió del Padre toda la autoridad existente en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad natural y espiritual residen ¿en quién? En Jesús. El evangelio comienza con Jesús y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el poseedor de toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si me acompañan a Daniel 7, 13 y 14. Aquí hablando el profeta Daniel sobre el Hijo del Hombre, un título que Jesús se daba a sí mismo continuamente. Y dice Daniel 7:13. Dice, me acompañan con su vista, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno nunca que será destruido. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? De Jesús, el Hijo del Hombre. Dice Lucas 4:36, yo se los leo, dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Dice Lucas 10:22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice Apocalipsis 3:7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hablando también sobre Jesús. Si Jesús no tuviera toda la autoridad en el cielo y en la tierra, esto implicaría que hay alguien que es mayor a Cristo. Pero ¿quién es mayor que Jesús? No hay nadie. Y en esto descansa nuestra fe, y en esto descansa también la gran comisión. Jesús dice: yo tengo toda la autoridad que existe en el mundo. Yo la tengo, es mía. Y lo probó una y otra vez.
Y no lo dice porque acababa de resucitar, sino porque lo está recordando, se lo está recordando a sus discípulos. Yo tengo toda la autoridad que hay en el mundo. Dice Filipenses 2 del 9 al 11, yo se los leo, si me acompañan con sus oídos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Delante de quién se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Delante de Jesús? No se va a doblar toda rodilla delante de Mahoma, ni delante de Buda, ni delante de Gandhi, ni delante de ningún maestro iluminado. Toda la creación va a doblar sus rodillas delante de Jesús. Y esto me hizo pensar que algo que para mí me resultó interesante. Los demonios mismos, lo vemos también en los evangelios, se sujetan ante el nombre de Cristo. Los demonios no se sujetan ante el nombre de Buda, otra vez, de Mahoma, de Gandhi, de ningún iluminado, ni del Chapulín Colorado, ¿no? Los demonios se sujetan ante el nombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él representa toda autoridad, porque Él representa todo dominio y todo poder. Entonces, dice Jesús, dado que yo tengo toda autoridad, todo poder, todo dominio, dice, continuando con el versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La frase por tanto id, antes. Este versículo 28-19 donde dice que vayan a todas las naciones, contrasta con un versículo que también está en Mateo 10:5, dice, cuando Jesús envía a los 12, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Es lo que les comentaba en un principio, hay un contraste muy marcado con la gran comisión y con las comisiones previas que Jesús le dio a sus discípulos. Antes les decía, miren, a los gentiles no les prediquen por ahora, a los samaritanos no les prediquen por ahora. En Hechos pues vemos que los discípulos predicaron en Samaria y vemos que el evangelio se compartió a todos los gentiles. Pero aquí Jesús dice a todas las naciones. La frase, como retomando, por tanto id, enlaza la idea que comentábamos hace un momento. Dado que yo poseo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen. La confianza para ir y predicar el evangelio descansa en la eterna verdad de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ir con confianza y predicar el evangelio porque sabemos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él tiene toda la autoridad, porque Él hizo milagros, porque Él echó fuera demonios, porque Él sanó enfermos, porque Él murió y resucitó y porque Él murió por nuestros pecados. Porque lo que Él dijo, lo cumplió. Porque lo que se decía de Él se cumplió. En la Biblia se estableció que Jesús iba a nacer y nació, se estableció que iba a morir y murió, en la Biblia dice que iba a resucitar y resucitó, la Biblia dice que vendrá por segunda vez, ¿y qué creen? Va a venir por segunda vez. Entonces, la confianza que tenemos para poder predicar es la confianza de saber que Jesús
es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el dueño de todo. La palabra id, que viene ahí en la Reina Valera, que dice id, proviene del griego poreuomai. Bueno, quién sabe si se pronuncia exactamente así, pero bueno, así me lo encontré. Y significa atravesar, viajar, andar, caminar, ir, salir, seguir, moverse de un lugar a otro. La Gran Comisión, nuevamente, comienza con el entendimiento de saber que Jesús es el que posee toda autoridad y continúa con el hecho de ir de un lugar, del lugar de donde estamos a otro lugar, ya sea físicamente o en nuestra comodidad. Muchas veces no le compartimos a alguien porque nos da pena o porque pues que le predique mi vecino, él es cristiano y pues se ve que que es buena gente, ¿no? A veces, como les comento, pensamos que el evangelizar no es para todos, o no es para mí, que es para unos pocos, ¿no? Pero la Gran Comisión, el llamado que Jesús hizo a sus discípulos también nos alcanza a nosotros, porque nosotros somos sus discípulos. ¿O no somos sus discípulos? Amén. Amén. Somos sus discípulos y por tanto también ese llamado nos alcanza a nosotros. No es indispensable que te agregues a un ministerio de evangelismo. Si quieres, puedes hacerlo, no hay problema, nadie te lo prohíbe, pero el evangelizar o el hablarle de Jesús a otros y el mostrar el amor de Dios a otros no está limitado a unos pocos cristianos. Es una responsabilidad que todos los que hemos conocido ese amor debemos cumplir. Y yo sé que a muchos les da pena hablar en público, o a alguien desconocido. Cuando íbamos a evangelizar a las calles o a las plazas o a los hospitales o así, pues llegábamos con las personas que ni conocíamos y, hola, buenas tardes, ¿me puede regalar unos minutos? No, pues que no. No, pues sí, pero nada más 5, y nos echábamos como media hora, a veces 1 hora. No es indispensable que les hables a los desconocidos. Lo que sí es indispensable es que puedas hablarles a los que tienes cerca, a tu familia, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a la persona que a lo mejor ves todos los días en la parada de camión o a la señora de los tacos de barbacoa. A lo mejor no puedes hablarle porque te da pena, pero regálale un folleto o regálale un disco del pastor Chuy predicando el evangelio. Si es que a lo mejor te da pena y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que todos podemos cumplir y ser parte de la Gran Comisión. Entonces la palabra ir significa salir, moverse, actuar. Si no nos movemos, si no actuamos, si no vamos, si no salimos de nuestra comodidad, como les comentaba, o incluso de un lugar físico también, no estamos cumpliendo la Gran Comisión. No estamos cumpliendo con la instrucción que Jesús nos ha dado. Continuando con el versículo 19, dice la segunda parte: haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos. Esto viene del griego matzeteuo, que implica enseñar a alguien. Un discípulo es alguien que está aprendiendo, es un aprendiz, es una persona que está en constante aprendizaje de un maestro. En Hechos 14:21 podemos ver, dice que los discípulos evangelizaban, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad
y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pero quisiera aclarar algo en esta parte, y es que hacer discípulos no implica hacer convertidos. Hacer discípulos no es hacer convertidos. ¿Qué significa esto? Que ni tú ni yo cuando compartimos, convertimos a la gente. Ni tú ni yo cuando les hablamos de Cristo, por más elocuentes que seamos, por más preparados que estemos, por más institutos bíblicos que hayamos cursado, por más libros que hayamos leído, tal vez de apologética o de teología o de algún otro tema, nosotros no convertimos a la gente. Nosotros predicamos la palabra y el que convence los corazones, ¿quién es? Es Dios, es el Espíritu Santo. Nuestra tarea es ir y predicar y hacer discípulos. Yo estaba pensando que no todos los discípulos son convertidos, porque pues Judas era discípulo, ¿verdad? Pero Judas, pues creo que no fue convertido. Pero todo convertido es un discípulo. Entonces, debemos tener presente esto, que nuestra tarea es predicar, es ir. Yo los primeros años cuando me convertí al Señor, yo tenía cuando empecé a escuchar sobre hay que ir a evangelizar y predicar, yo me sentía a veces como nervioso y sentía como la responsabilidad y la carga de predicarle a la gente y que la gente se convirtiera, y si no se convirtiera era mi culpa. Y también porque en esos tiempos pues leía libros de hermanos o de predicadores que pues tenían un testimonio muy, muy padre, ¿no? Que el Señor pues les habló en sueños, o que el Señor les sanó de cáncer, o que Dios había obrado un milagro muy, muy grande en ellos, ¿no? Y yo en mi mente y en mi humanidad decía, pero pues ¿cómo voy a predicar? ¿Qué les voy a predicar si yo no tengo un testimonio pues así sobrenatural, ¿no? Pues yo oré a lo mejor que Dios me quitara una gripa y se me quitó a lo mucho. Ese era mi pensamiento, era pues como un temor. Yo decía, pero ¿qué le puedo yo hablar a la gente si Dios no me sanó de cáncer, o Dios no me curó de un tumor? Y yo tenía como la duda de cómo hablarles, ¿no? Cómo hablar a las personas. Y pues más adelante con los años me di cuenta que mi testimonio no era el importante, sino el importante era el testimonio de Cristo, y que el que convencía y cambiaba los corazones era el Espíritu Santo. Bueno, ese fue en mi caso particular, ¿no? Y esto pues también nos debe llevarnos a una pregunta: ¿somos nosotros discípulos de Jesús? No podemos ir y hacer discípulos si nosotros primero no somos discípulos, ¿verdad? No podemos darle algo a la gente que nosotros no tenemos. No podemos hablarles del amor de Dios si nosotros no conocemos ese amor. No podemos hablarles del perdón de Dios si nosotros no hemos experimentado ese perdón. Entonces, nos debemos preguntar: ¿soy discípulo de Jesús? ¿Soy seguidor de Jesús? ¿Quiero hacer la voluntad de Jesús? Tener un entendimiento puramente mental del Evangelio, de las cosas de Dios, es importante, pero la verdad que se aprende debe ser practicada. Si no se practica, si no se pone en práctica lo que aprendemos, de nada sirve. De nada sirve ir a la iglesia todos los domingos, escuchar y a lo mejor apuntar en la libreta, si llegando a casa pues le gritamos a nuestra esposa, a los hijos, o al vecino, o al perro, ¿no? De nada sirve
ir a la iglesia por muchos años si nuestro corazón no se transforma por lo que escuchamos, por la verdad de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿soy un discípulo verdadero de Jesús? Dice, si me acompañan a Lucas 14, 26. Yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si me acompaña solo con su vista, y dice: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Y aquí la palabra aborrecer no es odiar, no es tratar mal, significa amar menos. Dice, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Dice el 27, y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces, ser discípulo implica cargar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. Ahí empieza, pero implica un montón de cosas más. Pero ahí empieza, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Y la Gran Comisión tiene un alcance universal por la frase a todas las naciones. Antes era solamente en los pueblos de Israel, pero Jesús al final dice a todas las naciones. Mateo 28, 19 dice todas las naciones, Lucas 24, 47 dice todo el mundo, Marcos 16, 15 dice a toda criatura, y en Hechos 1, 8 dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio de Cristo no tiene límites y no debe tener límites tampoco en nuestras vidas. Uno no debe pensar, no, bueno, yo solo le voy a predicar a mi familia. No, bueno, yo solo le voy a predicar a mis hijos. No, bueno, yo solo le voy a predicar a mi novia o a mi esposa. No. El Evangelio tiene que ser predicado a todos. Y termina diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos pues previamente las clases del bautismo, y el bautismo pues era una manifestación externa de la fe en Jesús, de algo que ya había pasado en el corazón, y más en esos tiempos de la iglesia primitiva. El que te bautizaras significaba que tu vida estaba transformada por Jesús. Incluso era arriesgar también la propia vida, ¿no? Y dice que el bautismo también forma parte de la Gran Comisión. Para estar preparado para el bautismo se requiere, en primer lugar, estar arrepentido. Y en segundo lugar, recibir la palabra, ¿no? Hay personas que también pueden llegar a bautizarse y no estar arrepentidos. Hay discusiones inútiles, a mi parecer, que si no te bautizas no eres salvo, ¿no? Pues no, la Biblia no enseña eso, ¿no? Y ya lo vimos previamente. Pero Dios nos manda, es un mandamiento también, es una instrucción, el ser bautizados, y forma parte de la Gran Comisión. Y la frase en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo da la idea también de una sola persona. Si no fuera así, diría, bautícenlos en los nombres del Padre, del Espíritu y del Hijo y del Espíritu Santo, como si fueran tres personas. Pero no, aquí Jesús da una leve idea de la Trinidad. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
dando la idea de una sola persona. Y el versículo 20, Mateo 28, 20, continúa diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa parte. La palabra enseñar, del griego didasco, significa instruir, mostrar o exponer algo, para que los demás lo vean y lo aprecien. El propósito de enseñar es que aquello que se enseña sea puesto en práctica. Yo no creo que en la escuela de medicina pues los maestros les enseñen a sus alumnos pues para que cotorreen nada más, ¿no? Para que en la hora de que le estén operando a alguien, pues híjole, ¿y aquí qué se hace? Pues no, ¿verdad? Yo no iría con un médico que pues fue a cotorrear a sus clases, ¿verdad? La palabra enseñar, como les comentaba, lleva el propósito de que lo que se enseña sea puesto en práctica. De ahí el propósito que lo que debían enseñar también debía ser guardado. Dice, enseñándoles que guarden. La palabra guardar, del griego tereo, significa vigilar, mantener, cumplir, custodiar, retener. Poner en práctica. Entonces, ¿qué era lo que los discípulos, incluso también, o qué es lo que nosotros debemos instruir, mostrar o enseñar a las personas que pongan en práctica? Dice Jesús, lo que yo les he mandado. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a las demás personas? ¿Nuestra propia sabiduría, nuestra propia experiencia, nuestra propia vida? No, lo que tenemos que enseñar y hablar es lo que Jesús nos ha mandado. ¿Y qué es lo que Jesús nos ha mandado? Pues tenemos 4 evangelios que nos dan testimonio de qué es lo que Jesús nos ha mandado. Y es muy amplio, ¿no? Pero Jesús no nos manda a enseñarnos a nosotros mismos, como decía Pablo. No nos manda a predicar nuestras propias ideas, nuestras propias doctrinas, o a predicar a una iglesia, a una congregación, o levantar a un pastor, ¿no? Nosotros cuando evangelizamos en las calles no les hablábamos de una religión, no les hablábamos de una iglesia, no les hablábamos del pastor Chuy. Oye, pues vente a mi iglesia porque ahí está el pastor Chuy y él tiene un testimoniazo, ¿no? Oye, vente a la iglesia, casa de oración, porque pues tocan música y está bien padre, vente. No les decíamos, y ahí pues es la iglesia más grande que hay en Guadalajara, entonces ahí va a estar chido. Pues no, cuando les predicábamos a las personas en las calles, les hablábamos de Cristo y de nadie más. Y al final, si se prestaba, si querían, pues les invitábamos a ir a las reuniones. Algunas veces les tomábamos el teléfono y les llamábamos. Pero no era el propósito hablarles de una iglesia o hablarles de algo diferente a Jesús. Primera de Timoteo 6:3 dice en la Nueva Traducción Viviente, yo se lo leo: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. La sana enseñanza de Jesús conduce a una vida de obediencia a Dios. Entonces, alguna vez pues platicábamos lo que el pastor Sergio nos enseñaba con Memo una ocasión. El pastor Sergio decía que las doctrinas sanas producen comportamientos sanos y obediencia. Si hay doctrinas cerradas por todos lados y podemos ver que las como resultado generan pues actitudes muy erradas, muy equivocadas.
Y en Mateo 28:20 al final dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de la presencia de Cristo en medio de la vida de los apóstoles, de los discípulos, y en medio de nuestras vidas, porque pues yo creo que Jesús estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted también lo cree? Amén. La promesa de la presencia de Cristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo debe llenar nuestros corazones de confianza. Y en el caso de los apóstoles, debió llenar de ánimo por completo su corazón, de tal manera que llevaron a cabo la tarea que Jesús les encomendó. Si Cristo había resucitado de entre los muertos y había hecho tantos milagros antes, permanecer con ellos todos los días sería un milagro más que Él cumpliría. No era algo tan difícil de imaginar que pudiera suceder. Yo creo que los discípulos dudaban de que Jesús pudiera resucitar, o dudaban de que Jesús pudiera levantar muertos, o sanar leprosos, o darle vista al ciego, o levantar paralíticos. Yo creo que lo llegaron a dudar en alguna ocasión, pero cuando vieron que Jesús lo hacía, yo creo que en sus corazones fue creciendo la fe y fue creciendo la confianza en Él, y que lo que Jesús decía lo hacía. Y entonces en esta parte Jesús les dice: miren, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Pudieron haber pensado, bueno, sí, sí, si hizo antes otras cosas que yo creía que a lo mejor no, yo creo que esto sí lo va a poder llevar a cabo. Los apóstoles, yo creo que con las palabras de Cristo, su corazón se llenó de confianza, de tanta confianza que pudieron llenar el mundo de la predicación de Jesús. Hay un versículo en Hechos que dice: estos que trastornan el mundo. Dios nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, si me acompañan ahí, del 17 al 21. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, dice, bueno, le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. La vida antigua ha pasado, una nueva vida, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué maravillosa responsabilidad, qué privilegio tan bonito podemos tener. Es como dice Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros a las personas: reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios, vuelve en amistad con Él, dice en Job. Es una tarea, es un ministerio también, es una responsabilidad, es una comisión que Dios nos ha encargado a todos los que hemos creído en Él. Y quisiera leerles un último comentario que yo escuché, que yo encontré, que yo leí, y dice: los cristianos que consideran seriamente la gran comisión de Cristo no pueden sentirse felices o satisfechos
si no están trabajando por la salvación de otros. Y yo te pregunto, ¿tú estás trabajando por la salvación de alguien más? Y en esta parte de trabajar no es que le des tu dinero a la gente, ¿no? Sino en un esfuerzo espiritual. ¿Estás orando por alguien para que Dios cambie su corazón y se vuelva a Él? ¿Conoces a alguien que tiene una gran necesidad de Dios? Yo creo que todos conocemos a alguien que tiene una gran necesidad de Dios. Pero muchas veces la comodidad nos gana. Muchas veces la frialdad nos gana. No sentimos como esa inquietud de hablarle a otros de Cristo. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, a todos nos ha faltado, a todos nos ha sucedido que pudiendo hablarles no lo hemos hecho. A todos, yo creo que todos, sin excepción. Pero pues vamos a poner nuestras vidas en manos de Dios para que nos ayude a hacer lo que es bueno, ¿no? Que sabiendo hacer lo bueno podamos hacerlo, que es predicar el Evangelio cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Y les digo, no es necesario que se echen una hora con un desconocido, a lo mejor con tu familia, con un familiar, o con el señor de la tienda, pues. Oiga, le regalo este folleto, oiga, le regalo este disco, y te vas y te echas a correr, ¿no? Porque te da pena, pero por lo menos lo hiciste. Nos ponemos en pie para terminar. Pues gracias a Dios que nos ha dado salvación, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos si Dios no nos hubiera alcanzado? Un glorioso Evangelio. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tú nos recuerdas que tú nos has llamado a cumplir una gran tarea, una gran responsabilidad, que es hablarles de ti a otras personas, Señor. Te pedimos perdón cuando, pudiendo hacerlo, no lo hicimos. Te pedimos perdón por la frialdad de nuestro corazón que nos ha llevado a no pensar en la salvación de alguien más. Te pedimos perdón por ser egoístas muchas veces. Pero queremos que tú nos ayudes a cambiar esta actitud en nuestro corazón, que tú nos permitas ser transformados en esta área por ti. Quebranta la dureza de mi corazón, Señor, quebranta la frialdad de mi corazón. Ayúdame a saber que tú amas a las personas con las que yo me relaciono, con las que yo estoy cerca, y les amas de tal manera que también enviaste a Jesús a morir por ellos. Ayúdame a ser un canal por el cual tú les muestres tu grande amor, el sacrificio que tú has hecho por ellos, el intercambio que tú realizaste en la cruz, Jesús, por ellos y por nosotros y por mí. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestras manos, purifiques nuestros corazones y nos ayudes a cumplir esta gran comisión, Señor. A que tú nos ayudes a ver a las personas como tú las ves. Porque tú no quieres la muerte del impío, dice tu palabra. Porque tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Y es verdad, no todos procederán al arrepentimiento, no todos vendrán a ti. Y solamente tú conoces los corazones, nadie más. Pero queremos cumplir la parte que nos toca, Señor, que es hablarles de ti, hablarles de la salvación,
que tú das del perdón de pecados y de la eternidad contigo o de la eternidad lejos de ti, Señor. Que tu amor nos llene de tal manera que nuestros corazones y nuestras bocas desborden de una palabra para otros. Úsanos, Señor, haznos instrumentos de tu salvación. Obra, Señor, a través de nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, todo lo que somos lo ponemos en tus manos, Señor, y te damos a ti toda gloria, toda honra, sabiendo que en ti comienza la gran comisión y en ti termina, Señor. Que por cuanto tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, podemos tener confianza en que lo que decimos es verdad y en que tú cumples tus promesas, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, te damos tantas gracias, te amamos a ti. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Yo le invito a que pueda darle un aplauso a nuestro Dios. Y bueno, pues somos despedidos. Les invitamos a que se sigan conectando a nuestras próximas reuniones. Que Dios les bendiga. Buenas noches.